Bienvenidos, animales humanos, a un capítulo más de La Selva de la Mujer Barbuda. En nuestra entrevista de hoy hablaremos con Tupac Cruz, un artista, filósofo y traductor. Tupi, como lo llaman sus amigos y familia, tiene un doctorado en filosofía de las religiones de la Universidad de Chicago y ha dictado varias conferencias sobre filosofía en varias universidades en Colombia. Tupac también es músico en el proyecto Argamás Romo y ha hecho parte de varias bandas como Montón Volador. Tupac es padre de Moro Chains, el viejito, un perry que solo tiene ojos para su mamá linda. Tupac ha publicado libros como Esfera Roja, Soldado come golondrinas y Rocío en formación. Este último es un bellísimo ensayo sobre morfología especulativa y del cual estaremos hablando en nuestra entrevista. Entonces, vamos a conocer a Tupac. Tupac, bienvenido a la Selva de la Mujer Barbuda. Gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, yo quiero empezar preguntándote sobre Rocío en formación, ¿cierto? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a escribir en inferencias o deducciones sobre el reino vegetal? Digamos que para empezar. Como el proceso de escritura, ¿quieres decir? Sí, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió Rocío en formación? Ajá. Uh-huh. Am, Creo que, digamos como que el punto de partida sí es como un ejercicio formal de escritura. Am, me parece que al principio era un texto es un texto que empecé a escribir como en respuesta a una invitación, creo, a participar como en un número de una revista que, que publica Manuel Kalmanovitz en Bogotá, que se llama Matera. Entonces son como números como con un tema, y el tema era las plantas. Y entonces creo que empecé como que me pareció al principio chévere aprovechar como creo que fue una invitación, para hacer como una práctica, como para probar una práctica de escritura, digamos como completamente distinta como a la que yo fui desarrollando como con el tiempo y a la que me habitué. Como que, digamos, no sé cómo describir, creo que en general como que mi práctica de escritura, no sé, digamos, puede ser como que tiene como punto de partida como carencia de pensamiento, es decir, como que nunca he tenido la experiencia de saber algo así como que quiero escribir algo, pero no saber cómo escribirlo. De pronto es más fácil para mí como al revés, es decir, que sé cómo quiero escribirlo, pero no sé qué. Y eso es digamos, como una constante, incluso cuando traduzco, que pues es mucho más fácil porque está dado pues el material que tengo que traducir. Trabajo usando la misma como técnica que usaba pues cuando era estudiante, como para escribir como los trabajos académicos, donde también está dado, digamos, a veces como el material, ¿no? Como voy a discutir este texto, pero pues no sé qué quiero decir sobre el texto. Entonces un poco lo que fui inventándome con los años es como una especie de método para resolver esa como ausencia fundamental, digamos, como de tesis, como al principio. Entonces, pues es un método, no sé cómo llamarlo, es como medio por estratos, es decir, básicamente lo que, lo que me fui inventando es una técnica en la que voy como escribiendo como capas de texto, y las primeras capas son como muy amorfas, y digamos como que no tienen ninguna dirección clara,
o a veces, digamos, pues hay un par de nodos, ¿no? Como cosas que más o menos sé que quiero que estén y luego se trata simplemente de conectar esos dos nodos eh, de alguna manera, pero eso es básicamente como un ejercicio consiste un poco como en hacer una capa y casi que olvidar y hacer otra capa y hacer otra capa y hacer otra capa y hacer otra capa. Digamos como pues una especie como de, sí, capas es un término digamos como que da a pensar como en la pintura o algo así, pero esto es pues digamos como conceptual, digamos, y al final queda algo que tiene ya un poco como en los estratos, en las fases más avanzadas del proceso, entonces ya pues como que yo puedo percibir algo así como dos o tres pasos, momentos y es un poco más fácil decidir, ok, ya, como que ahí ya veo qué era lo que estaba escribiendo, digamos, como una especie de percepción geológica pues de mi propia mente, resolviendo problemas muchas veces como que son muy eh, pues como gramáticos o como de estructura, pero digamos como que el término de cómo escribir, cómo terminar este párrafo, etcétera. Entonces esa es como la manera como yo escribo en general y en este caso quería como escribir de una manera completamente distinta, entonces un poco era como, no sé si la contraria, pero era un poco algo así como tratar de pensar algo y escribirlo, algo así. Y que cada cosa escrita quedara un poco así como fue escrita. Entonces, más o menos así lo hice, como que al principio entonces era eh, eh, sí, digamos como que entonces la longitud como de los elementos de los que se compone el texto es un poco como la longitud, digamos, de un pensamiento, ser un poco como la pregunta práctica que tenía, como producir un pensamiento, entonces ahí va un pensamiento y luego pues obviamente hay otro pensamiento, entonces eh, digamos como que a veces sí, digamos como no lo escribía hasta que no lo tuviera más o menos como pensado, no sé, eso pues quiere decir diferentes cosas en diferentes momentos, pero esa era un poco la regla, es decir, que me sentaba algo así como y escribía uno de los pensamientos y luego no escribía otro hasta que no lo tuviera de una u otra manera, más o menos como articulado. Ya. Eh, entonces, sí, digamos como que en principio, claro, pues como que el tema eran las plantas y eso estaba como dado. eh, y, y pues en cierto punto como que al estar como ejerciendo como llevando a cabo el ejercicio, digamos, en esos que está demarcado de manera pues estrictamente formal, digamos, em, pues, pues hay como una conversación digamos, entre aquello sobre lo que se supone que estoy escribiendo y la manera como estoy escribiendo, em, digamos, y, y, y resultó como esa especie como de ¿cómo llamarlo? Como de método, sí, como inferencial, o algo así como, es decir, de producir pensamientos unos a partir de otros, eh, que es, digamos, especular en ese sentido, como solo producir pensamiento a partir del pensamiento, usar un pensamiento para producir otros pensamientos, y llamando a ese tipo de relación entre un pensamiento y otro como inferencial, pues en sentido muy lato, ¿no? Como no, eh, y al mismo tiempo el tema que eran, digamos, algo así como el reino vegetal, eh, también un poco como que hacía como retroalimentación, digamos, entre esa pregunta formal y el tema. Entonces las formas, digamos, que están siendo hay una forma lógica como especulativa que está generando algo así como el reino vegetal, como si el reino vegetal fuera un producto, digamos, del mero pensamiento, pero al mismo tiempo como que hay una especie como de gránulo de contenido que lo da como simplemente la idea de formas vegetales de vida que está al mismo tiempo como eh, dándole como directivas al ejercicio especulativo y entonces ser un poco como pues eso fue un poco lo que fue saliendo en la primera parte del texto, que es en la que en el libro se llama la forma rampante. Entonces es un poco como que la forma rampante es una forma de pensar y también una forma
de vivir. Esa es un poco como la manera como se fue, pues el primer impulso, digamos, del trabajo de escritura, y luego ese texto finalmente no salió en esa revista, y entonces después de eso lo que hice fue como en un par de ocasiones como, como editarlo, pero digamos que editarlo implicaba volverlo a copiar todo, digamos, pues también como es todo es un componente del ejercicio en términos formales era que escribirlo a mano, como que siempre lo escribía a mano un poco, y la idea era que como sin tachar, etcétera. Es decir, entonces, digamos como que la siguiente regla que se me ocurrió era que si iba a, en algún sentido, editar el texto, entonces tenía que volverlo a copiar todo. Entonces tiene como un par de cambios, porque hay un par de versiones, digamos, una que formaba parte como de una instalación, eh, donde estaba una versión copiada a mano con como ilustraciones hechas por Lorena, que es mi pareja. Y, y luego entonces cuando surgió la idea de hacer un libro combinando ese texto como con otro texto paralelo, entonces lo volví a copiar dos veces. Ahí ya digamos como que creo que una vez simplemente lo copió y no me gustó como, como el manuscrito, la forma manuscrita, entonces lo volví a copiar. Y cada vez que lo copiaba, como inevitablemente hay algunos pensamientos que se corrigen, no sé, pero hasta donde recuerdo no cambió tanto. Digamos, la forma final es bastante próxima a la forma original. Ya. Ahorita me parece interesante que digas que, digamos que el ejercicio que hiciste con Rocío en Formación, tú lo piensas diferente a tu otra forma de escribir, porque ahorita que te escucho y después de haberme leído Rocío en Formación, siento que no son formas opuestas de escribir, como que realmente yo sí veo que hay estos estratos, esta estructura, eh, en Rocío en Formación, ¿no? Como, o sea, es como una inferencia que te lleva a otra, pero sí hay una jerarquía en el pensamiento y hay una especie de, como que va, como que el ensayo te lleva como fluyendo por estas formas y estas jerarquías y estas capas de las que hablas. Como que, bueno, sí, lo digo es porque cuando tú describes una forma de escribir diferente a la de Rocío, siento que es muy, o sea, siento que es Rocío en Formación, que no es tan distinta, que no es tan distinto a lo que estás describiendo como tu otra forma de acercarte al tema. Uh -huh. Y se me ocurre preguntarte, pues para la gente que no ha leído el libro, eh, que de pronto hablaras un poquito más, tú lo mencionaste, pero si podías hablar un poquito más de qué es el reino rampante, qué describes como reino rampante en el ensayo. Sí, eso es como pues yo mismo también tuve que volver a leerlo porque no, digamos como que como el estatus, no sé, la posición del libro como en relación con mi mente, por así llamarlo, no está establecida. De hecho, como que no, 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 no estoy, como no estoy seguro de que hubiera sido buena idea publicarlo como bajo mi nombre, porque no, pero pues en el momento en el que lo publicamos, eso como que tampoco había razones para, para cuestionarlo. Pero, pero no es, pues es como que parte de lo que estaba en juego para mí era algo así como pensar pensamientos que no fueran míos, digamos. Hay algo como, y pensar de una manera que no fuera mía, eh, muy afirmativa, ¿no? Porque el libro se compone como solo de afirmaciones. Hay un par de momentos en los que hay como preguntas, eh, pero las preguntas solo son como como una típica pregunta, no sé si retórica, pero una pregunta cuya única función es un poco como hacerle un pase gol, digamos, a la afirmación. Sí. Entonces, de hecho, como ese otro aspecto que también es como formal y que me interesaba, como que me interesa, en el que pues, es una de las razones por las que distingo, digamos, como eh, lo distingo de otros textos. Eh, pero entonces luego como que, ok, entonces pues la idea era como producir afirmaciones, como pensamientos entendidos como afirmaciones, que es, digamos, un poco
es una, pues es como se interpreta, por ejemplo, digamos, un marco interpretativo que se usa cuando se trata de pensar la lógica, como una forma de estudiar el pensamiento, entonces, digamos, como el estudio de afirmaciones. Em, pero ya que quería producir afirmaciones, algo así como en ausencia, como que en ausencia de una especie como de aparato mental que las produzca. Entonces no son eh, no son, digamos que en parte se trata de un ejercicio como de despersonalización, como de escritura, como usar la escritura no para asumir como otra personalidad, sino como realmente como escribir como de una manera que, que neutralice un poco como la función como de la persona, como la fuente de lo que está articulándose en el lenguaje, pues. Em, pero por otro lado, digamos como que sí hay quizás un componente ficticio, como eh, lo que quiere decir que quizás, digamos, habría tenido sentido usar un seudónimo eh, para el texto porque también tiene un poco porque lo usé, digamos, como para darme un espacio para explorar algo así como secuencias de pensamiento que de nuevo, como que yo no afirmaría como propios, pero que me parecen que me seducen, digamos algo así. Y son, digamos como que eso es quizás un poco más visible en el libro, pues hay como, yo tampoco recuerdo entonces muy bien cómo avanza como el argumento, digamos, del libro, pero pues es algo así como comienza como por definir como, como una forma de vida que sería la forma rampante y hay como una especie como ¿no? Como que se la describe como originaria eh, y se distingue el concepto de origen del concepto como de primacía cronológica, entonces, pues es un texto como muy metafísico, ¿no? Entonces hay algo así como una forma de vida originaria que no es necesariamente la primera, digamos. Eh, digamos como que uh, y se la define como rampante y un poco como que puedo decir que en principio, en el punto de partida es simplemente la palabra, que me parece como muy eh, 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 ¿qué será? Me parecía como que tenía como es algo así como una palabra que uno siente que puede estar en muchas frases, oraciones, proposiciones, la primera parte del texto es algo así como una búsqueda como de cómo asignarle como a esa palabra como una capacidad de resonar y de producir eh, pensamientos y por otra parte también como que la idea de rampar, algo así, eh, como que me mandaba como por una especie como de trayecto especulativo en el que, digamos que algo así como desde un punto de vista conceptual, lo que me interesaba era como elaborar el concepto de forma de vida, que es un concepto pues como que está ahí como en el aire, en diferentes marcos discursivos, eh, pero, pero un poco como ahí sí digamos como que en un marco, situándolo en un marco fuertemente especulativo, es decir, especulativo ahí diría como desligado como de las responsabilidades propias, digamos, de un ejercicio en el que se tratara de pensar como la vida, eh, algo así como, digamos, eh, la vida tal y como se da en nuestro planeta, por así decirlo, ¿no? Como la vida que conocemos. Entonces, eh, como que, porque el concepto rampante creo que sí se puede usar para definir algo así como un cierto tipo de cuerpo animal, digamos, ¿no? Es algo así como eh, algo que hacen algo que es como, podría usarse en el marco eh, de una clasificación de los seres vivos por su manera de moverse o de ocupar el espacio, ¿cierto? Pero yo quería como algo así como un poco como crear, hiperbolizarlo o como, digamos, usarlo de manera exagerada
y también un poco algo así como en principio como usarlo para también para desorientarme a mí mismo, como digamos como crear como una imagen muy poco como en principio conceptualmente delirante de ese reino vegetal que estaba tratando un poco de construir conceptualmente. Entonces, en principio como rampante, esa palabra me parecía interesante porque un poco como porque la quería como contraponer a creciente, es decir, un poco como que se trata en secreto como de neutralizar o de desmantelar como tics conceptuales. Entonces, el primero de ellos sería algo así como, bueno, los seres vivos crecen, o por ejemplo las plantas pues crecen, ¿no? Y crecen como para arriba y crecen hacia el sol. Entonces, como decir como, no, 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 las originales, como la forma de vida original de las plantas no consiste en crecer o su morfema no es el crecimiento, sino rampar. Eh, y entonces ahí, digamos, como que es a lo que me refiero cuando digo que el texto tiene algo en cierto modo hay una voz ficticia, es que hay una voz que va saliendo en el texto en la que se trata de crear como un poco como un discurso que como que tiene tonos incluso como teológicos, ¿no? Es decir, como que se trata de como que las imágenes van derivando hacia una especie de posible como conflicto casi entre el sol y la tierra, como entidades medio, sí, metafísicas, pues. Eh, y las plantas son algo así o el reino vegetal, como se lo llama ahí, que no son las plantas que nosotros conocemos, sino una construcción. El reino vegetal se interpreta como, como como un componente de esa relación dinámica entre el sol y la tierra y definir al reino vegetal como rampante en vez de como creciente implicaba, digamos, como situar al reino vegetal como en alianza con la tierra una especie como en su lucha contra el sol. Ese es como entonces digamos como que en esa parte el texto es ficticio porque para mí como que me parecía interesante como, digamos, como usarlo, o fue algo que fue pasando con el tiempo, digamos, como que me interesaba como usar un poco, digamos, algo así como algunas de las estrategias de escritura como del esoterismo de principios del siglo XX, digamos, como donde había como esa especie como de usurpación de conceptos científicos revueltos con conceptos religiosos y también como cargados como, digamos, como nutrida como de técnicas literarias como de vanguardia. Eh, entonces eso es algo que, no sé, pues es de nuevo como que es un texto en el que se trata un poco de poner en práctica como ciertas contradicciones, como porque en mi caso, digamos, una contradicción es que me parece como interesante como ese tipo de producción mental que llamo como esotérica, pero al mismo tiempo me opongo totalmente como a muchas de sus consecuencias y también en principio pues como que no tengo en principio no siento ninguna como gusto personal, digamos, inclinación personal como por entregarme pues a ese tipo de pensamientos. Um, Como que me fui por muchos lados, pero sí, entonces, pues rampante ahí en el texto se define algo así como la forma de vida rampante pues se define de varias maneras porque se va como por varios caminos el trayecto de pensamiento, pero una que es una imagen como fuerte que se va estableciendo es que el reino rampante como que le da la espalda al sol y su misión, por así decirlo, es proteger a la tierra de la luz del sol, y la luz del sol es lo que incita a la Tierra a transformarse en un mundo organizado y estructurado y jerarquizado. Algo así es un poco la... ¿Qué es Semper Simplex? Porque digamos que cuando escuché tus conferencias en Escuela Incierta, digamos que fue algo que apareció ahí, entonces quería que pronto pues, me explicaras un poquito sobre qué es Semper Simplex.
Sí, pues como que no es nada, pero, em, pero, pero, pero es también como, pertenece un poco como a la, em, o sea, digamos como que la idea se fue también, es así, como formando y deformando y nunca se consolidó de manera muy clara. Entonces, en diferentes momentos, en un primer momento, digamos como que creo que em, cuando estaba estudiando todavía, como que en una época estaba haciendo como parches bordados. em, Hacía como parches bordados, así como para ponerse ¿no? Como para ponerse en la chaqueta. Entonces hice uno que tenía una figura eh, que había dibujado eh, y que es como una especie de monstruo verde. eh, y luego como que en un texto, pues en esa época yo tenía un blog, creo. Sí, tenía un blog y escribía como unos textos, esos sí, eran más como textos delirantes, a veces como a partir de un dibujo que había hecho, como yo dibujaba mucho tomando clases. Entonces digamos que era un dibujo como una especie de monstruo vegetal. Y entonces escribí como un texto que decía, en el que como un poco como especulaba como sobre la existencia, se supone que el monstruo era como un helecho, pero era un helecho, eh, 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 en realidad era como una sociedad de helechos que poco que existían desde antes de la Tierra o una cosa así, pues era como Eh, y entonces eso, en la primera vez que formulé, como que usé la palabra, entonces esa sociedad de lechos multimilenaria se llamaba la sociedad Semper Simplex y entonces como que usé, había como un parche donde aparecía simplemente uno de esos como monstruos, que en realidad no, como que el dibujo no se parece, no alude al helecho como en su forma real, pues se supone que sea un helecho, pero es más como una especie como de proto helecho monstruoso, una cosa así. Eh, eh, Y y es, ahora que lo mencionas, está, pues ahorita que lo describes, tiene un montón en común con Rocío en Formación, ¿no? Como, pues ahorita que estás describiendo como una sociedad de helechos milenarios y Rocío en Formación se menciona pues el reino vegetal, ¿no? La estructura jerárquica de las plantas y cómo, no sé, la calabaza se diferencia de otras porque sus hojas ramplan. No sé, estoy encontrando ahí como conexiones. sí, digamos que pues sí, como que esta ficción de la sociedad siempre simplex es como la versión como primera y como más delirante, pues abiertamente como delirante de lo que después traté como de reescribir o de rearticular en Rocío en Formación como bajo el aspecto como de una deducción lógica, pues digamos. Y eso y tiene que ver, digamos, como que en parte lo que me interesaba en Rocío Información, que todavía me interesa, era pues un poco eso, como como la expansión como de la noción de lógica, como digamos, como eh, y, y la idea como de encontrar una manera como de, de determinar de manera como, no sé, como profunda, como, como el delirio, como forma de pensamiento, pues, las formaciones delirantes como formaciones de pensamiento. Pero eso no, pues no es, eso podría ser, eso es algo que seguramente existe, seguro que existe literatura psicológica sobre eso, pero pues en mi caso me interesaba más algo así como desde el punto de vista práctico, digamos. Em, entonces, pero sí, entonces al principio como que, sí, en la época en la que escribí eso, como que, que estaba leyendo un libro de Schelling que se llama La filosofía de la revelación, que son como unas conferencias en las que Schelling, que dictó ya, digamos, como que cuando estaba bastante viejo, y
es como un esfuerzo por algo así como, pues hace muchas cosas, pero en cierto modo algo así como que reconstruye todo el pensamiento religioso de Occidente a partir de su sistema, de sus, como bueno, Schelling cambiaba el sistema, cambiaba todo el tiempo, pero la última manifestación del sistema era lo que él llamaba la filosofía positiva, que como que en la filosofía positiva eh, eh, todo como, digamos, como que es una especie como de versión perversa y como delirante del proceso del espíritu absoluto, tal y como lo describe Hegel, pero en el que como que todos los dinamismos eh, surgen a partir de eventos que son como grandes accidentes, digamos. Y el primero es como la creación misma, como una especie de gran accidente, como una embarrada que Dios se hace a sí mismo por una especie como de irritación que es constitutiva de su entidad, algo así, y en últimas pues de toda entidad, entonces hay como una especie como de, hay como una exacerbación, como una ontología que tiene como pues que es eh, como una especie como de tener que hacer más, tener que salirse o algo así constante de toda entidad. Y entonces, pero entonces en ese trayecto, pues en últimas como que pues el libro a mí me parecía como aburrido porque el principio es chévere, pero luego entonces él va haciendo como que todos los dioses griegos, hace un poco lo mismo que hace Hegel, como mostrando cómo en todas estas diferentes formaciones como que se confirma, se repite y se va como escalonando el proceso. Eh, pero tiene unas partes como muy interesantes, como cuando está describiendo justamente como, como los diferentes procesos como creativos, como originarios, eh, como, como en los que como que todavía no hay mundo, o sea, como que, como porque como que lo que me parece, lo que recuerdo que pasa ahí en ese texto es que igual hay una versión como bien extraña como de lo que se llama como el ilemorfismo de Aristóteles, como que la idea de una ontología basada en los conceptos de materia y forma está ahí, como de dinamismos entre materia y forma, pero en este caso es bien raro porque justamente un poco la materia es como lo primario, es decir, como que en cierto modo siempre hay una materia que es como esa especie como de necesidad de ser algo más y la forma como que un poco es aquello que trata de satisfacer como esa, entonces hay descripciones como muy interesantes, algo así como de las formaciones teológicas y relacionadas también como con ejercicios como de teología, como que tienen que ver también como con categorías teológicas que, como los ángeles y los demonios, como que no pertenecen. Bueno, eh, tú estabas hablando entonces de Schelling y del libro. Sí, entonces pues ahí como esto es, pues es como que pronto la referencia es innecesaria, pero de ahí como que sí, me gustaba como la idea de, como que él deriva de todo, de esa, como pues de ese marco conceptual, como la noción de, ¿cómo lo llama? Vorwelt, pues como el premundo. Pues es un término que existe en alemán, como que Vorwelt se usa a veces como para, como la prehistoria o algo así, pero en el marco de esas conferencias, como yo lo recuerdo, y de otros textos, porque él escribió por esa época también un texto que se llama Las Edades del Mundo, y es un poco algo así como una especie como de esfuerzo como por construir conceptualmente como el origen del mundo, es algo así, pero lo interesante pues de la manera como en esos textos, que no son, pues yo no los entiendo tan bien, pero me parece interesante como que hay como una especie como de marco de análisis que genera como muchos como conceptos e imágenes dirigidos como a, algo así como al, como al anteser, es decir, como el premundo es algo así como es un poco lo que hay antes que el mundo, y entonces eh,
antes del mundo, como que sí está la Tierra, pero el premundo es algo así como el mundo tal y como está como contenido o predado como en la Tierra. Eh, y claro, pues en el pensamiento como cristiano de Schelling, entonces es un poco como que ahí está como situado como lo demoníaco y lo amorfo y lo deforme. Pero lo interesante de su marco conceptual es que eso tiene una función clave ahí, como que eso es un poco como una fuente como ineludible e inagotable como de la creación. Eh, eh, entonces, pues a mí me parecía interesante, pues de manera bastante como irresponsable, simplemente como hacer como unos ejercicios de ficción que, que estuvieran como afiliados como con esa idea de situarse mentalmente en ese como premundo. Y entonces la sociedad siempre simplex era como una versión de eso, algo así como un grupo milenario de lechos que son habitantes de esa especie como de premundo o algo así. Y entonces había como un muñequito y entonces el parche el parche simplemente pues tenía el muñequito y decía Semper Simplex y eso como que con el tiempo me inspiró como la idea de si esa sociedad Semper Simplex, que es como una entidad pues ficticia, pues como tonta, eh, primigenia, una cosa así, pero como si hubiera como una agrupación, sociedad Semper Simplex, como una especie como entre colectivo político y sociedad secreta, algo así. Que era también como pues un tipo de como de formación social que, de nuevo, como que me parece como muy intrigante, pero al mismo tiempo me produce como muchas reservas. Entonces, como que un poco como que la idea era como generar como también un campo ficticio como para explorar como mi interés por este tipo de formación social. Y entonces, no recuerdo muy, en diferentes momentos como que la ficción, pues como yo hago cómics, entonces en algunos cómics, como que los personajes del cómics eran integrantes o involucros, eran involucres o algo así, era como pues en alusión un poco como a la manera como la hoja del helecho como que está primero algo así como envuelta en sí misma, entonces digamos como involucrada y luego, y claro, la razón pues por la que la sociedad se llama Semper Simplex es pues como que supuestamente la idea era como que, como que el helecho funcionara como emblema, como de la simplicidad, como principio formal. Um, y eso, pues eso nunca como que, pues, como decir que la forma del helecho es simple no me parece como muy transparente, pues pero era un poco como sí, como una manera de como de codificar de manera, como codificar conceptualmente, pero también de manera un poco arbitraria, como pues el encanto propio de esa forma. Entonces, como que llamarla simple era más como un enigma, como algo así digamos que esto es lo simple y entonces hay como que hay que resolver muchas cosas, sí, a diferencia de un triángulo o algo así, que pues sí, quizás se puede argumentar de manera, digamos, como pensando en sistemas formales y cosas así como, pues sí, la idea de simple contra complejo se puede elucidar de diferentes maneras, mientras que en este caso no hay nada de eso, sino simplemente esta es la forma simple. Y es como algo así como en el marco de esta sociedad o colectivo que es entre medio esotérico y político ficticio, entonces el helecho es como una especie de enigma que tienen que resolver constantemente, ¿no? Como esa simplicidad. Decir que esto es simple nos genera problemas porque supuestamente nosotros queremos como actuar simple, vivir simple, algo así. Entonces hay como cómics en los que los personajes son de la sociedad siempre simplex y en cierto modo también a veces yo como que asumía ficticiamente como la posición de ser no necesariamente como una persona involucrada en la sociedad, pero sí a veces como la persona que les hacía el diseño gráfico o algo así. Digamos que un par de instalaciones que yo hice ese era un poco como su marco secreto,
algo así como estamos presentando banderines de la sociedad y parches como emblemas, textos. Entonces, digamos, la instalación en la que el reino rampante, como esa parte de recibo de información, primero como que estuvo accesible al público, era de ese tipo, era como una presentación de materiales y uno de ellos era este texto. Entonces, digamos, como que se daba a leer como, como un texto, algo así como un texto interno, algo así, un texto de los, como esos folletos o fanzines o pasquines que circulan como al interior de una colectividad como de ese tipo. Sí. Eh, Y esos textos estuvieron, o sea, estaban como en la exhibición. ¿Cómo estaban, sí, cómo estaban dispuestos los textos en esas exhibiciones, Tupi? O sea, la gente podía, ¿cómo? la primera versión como manuscrita del Reino Rampante, sí, como sobre una tabla, creo que estaba pegado, de hecho, Ok, y la gente lo podía leer como, pues no es tan largo, ¿no? ok. Sí, sí, sí. Eh, sí, entonces eso era un poco como en la como primera exposición que yo hice, así como de, como pensada como exposición, digamos, en su integridad, que fue una exposición en la Galería Valenzuela Klenner. Entonces había como un video en el que alguien más como que hacía el papel de, así era como si el presidente de Colombia se hubiera unido a la sociedad Semper Simplex y estaba como dando un discurso televisado, un poco como pues era una referencia más como a la, como la experiencia del discurso televisado presidencial, como pues en otras épocas cuando yo era niño, más de pronto como en los años 80, como algo que se percibía como un evento importante. Y entonces esto era como, sí, una especie de declaración presidencial, y ahí se presentaban como un revuelto, como digamos, como de, de imágenes locas y tal, A ver, que supuestamente, entonces era como si el presidente se hubiera unido a esa sociedad secreta y está un poco como convenciendo o invitando a los ciudadanos de Colombia, porque era el presidente de Colombia, como a participar en esa especie de gran proceso, una especie como anarquismo vegetal, era en ese momento, así como la idea cuando se traducía como en esos códigos como políticos. Entonces eso era como la idea de la sociedad siempre simplex, y más o menos como que jugué, pues como que traté como de, sí, como de jugar con ella en diferentes momentos. Y creo que alguna vez incluso di como una charla, un poco así como ya yo, eh, como, como presentándome como si fuera, eh, sí, un involucro o algo así. ya. Pero no, pues no fue mucho más allá. Pero Ujú. por eso sí, al principio en Rocío Información aparece, digamos, como que aparece como un texto de Sí. ese, aparece siempre Simplex en alguna parte como sí, no sé, la colección a la que pertenece o algo así como. Sí. mm. Tupi, ¿y en qué estás trabajando ahora? O sea, ¿estás escribiendo algo o Am, Estoy desde el año, como hace sí, un par de años, he estado trabajando pues yo siempre estoy trabajando en varias cosas, pero el año pasado me, me enfoqué bastante como en hacer música. Estaba haciendo como la música para una pieza de María Isabel Rueda. ya? Eh, entonces, pues eso fue como un año de trabajo y más o menos pues quedé como con el impulso. Entonces, como de hacer trabajo con música de manera más sistemática, como más. em, y en cambio escribiendo sí pues lo único, tengo como un trabajo abierto de escritura que es un poco como la continuación
de Rocío de Información, porque las últimas 2 páginas de Rocío de Información como que son un texto como que es como disociado de las 2 secciones anteriores. Pues el libro se compone como de 3 partes. La primera es El Reino Rampante, la segunda se llama Luz, Lux Victa, Victra. que quiere decir como la luz derrotada, y es una, pues está mucho menos elaborado, pienso yo, que la primera parte, pues como el reino rampante, como la parte, digamos que es una exploración como aberrante de la idea como de una lógica vegetal, o algo así, como de desarrollar una forma de pensamiento vegetal, algo así. Y la segunda parte, como que sus componentes como conceptuales, es un poco más como tratar de crear, o no sé, pues lo que es, no es como que yo haya hecho el esfuerzo, sino que lo que creo que pasó es como una especie como una, como, también es como una especie como de ejercicio de composición conceptual a partir de elementos que están como dados pero no muy bien definidos, entonces hay como cuerpos, brillos, emociones, creo que eso es lo que hay, ¿no? Y colores. Es como si fuera como una pequeña, eh, también como reconstrucción mental, como de algo que no es como un mundo, porque pues todo el libro está un poco como en conflicto con el concepto de mundo y como con darle como centralidad a ese concepto. Entonces, como que por un lado las plantas pues son como agencias como anticósmicas, si cosmos es mundo, entonces las plantas son como, eh, trabajan como un poco como por la tierra y contra el mundo, y en el otro lado sí hay como una especie como de interacciones, como de sistemas de interacciones entre estas cosas que pues como que no sería errado describir como una especie de mundo abstracto, como medio como pictórico casi, ¿no? Parece como si fuera una descripción como si uno se imagina lo que está leyendo, se imagina como unas pinturas, supongo, o como, pero de pronto, sí, o algo así como medio entre Kandinsky y como Polchak Ya. actuando, no sé qué, pero eh, y esa parte como que pues me gustaría como volver como seguirle trabajando, pero en su momento me pareció que era como un buen respiro, como de la densidad de la primera parte, y luego no recuerdo muy bien porque me pareció que faltaba, como que quería que hubiera una parte final donde como el ritmo, como de afirmación tras afirmación, como que se disolviera, y entonces hay como una parte pequeña del texto que describe como como una especie como de evento que es el que le da el título al libro, que es el recibo de información, y eso sí como es una especie como pues es como un texto como medio, como atmosférico, digamos, como entonces, como que después de eso quedé con la idea como de hacer de prolongar ese texto, pero como en una especie como ya como tratar de escribir algo que fuera un poco más como una novela de ciencia ficción, pero que fuera predominantemente como una descripción de alteraciones atmosféricas mínimas. Eh, entonces, como que eso, pues tengo como un manuscrito de eso que lo escribí como ya hace, pues todos estos proyectos siempre se toman muchos años, eh, no porque yo les dedique mucho tiempo, sino porque como que se toman mucho tiempo como en no sé, como en definirse bien. Entonces, en este caso lo que hice fue como que escribí como un manuscrito que es muy corto, pues yo le digo una novela, pero en este momento es muy corto, pero es como una novela de ciencia ficción en la que hay como cuatro personas como en un planeta o tiempo indefinido que están como en un kiosco, como comiendo después de un día de trabajo, y están como pasando como brillos, hay como cambios de luz y cosas así que se describen como en mucho detalle y van dando como indicaciones de que estamos como en otro, en una situación que no es como la presente, entonces hay como
como bacterias sintéticas haciendo cosas y produciendo gases, y entonces eso altera el color y no sé qué. Y luego las personas y su manera de hablar entre ellas también como que indica que, que, que estamos como, es como en Colombia, pero es como otra Colombia, no se sabe muy bien, es como... entonces eso es como eso iba a ser una novela y todavía la idea es que lo sea, pero hace mucho tiempo como que no, cuando me siento a trabajar como que no puedo como dar más pasos. Entonces pues igual pensé que era como pues como que el género de ciencia ficción, pero yo no sé, como que yo no sé mucho de ciencia y quería como que fuera así, un poco como pues no como no replicar como como los como el estereotipo del procedimiento, que es algo así como que uno descubre que los científicos están haciendo un tipo de, están probando, generando un tipo de tejido sintético vivo que hace tal cosa, y entonces uno luego pues si pone eso en el centro como de un argumento de, ¿no? De un adolescente que quiere no sé qué, pero entonces en ese mundo, entonces pues yo sí tenía la intención como de que el texto no partiera como de eso y casi que como de que tuviera como unas alusiones como a como medio tontas, como a lo que se supone que sea ese otro panorama tecnológico, aparte de que también me interesaba que fuera como un futuro como que está tecnologizado, pero no en realidad como en un ambiente mecanizado, ni entonces pues como que todo ocurre como en unos espacios que son tal cual espacios, que, digamos que si uno hiciera la película la podría filmar aquí en Santander, porque no hay nada raro, digamos como que la tecnología es toda bacterial, todo es como, pero no hay unos cuantos como vehículos extraños o algo así. Pero en todo caso lo que sí decidí es que de pronto sí quería como estudiar un poco más, porque como no sabía como cómo hacer que el texto creciera más, entonces pensé que de pronto sí tenía que como informarme más, entonces me puse como a leer como de economía y termodinámica y así como para tener de pronto un poco más de ya. material, pero eso, pues eso se va a demorar unos años, si acaso es que vuelve a despegar, sí. Y ya no tengo como ningún otro, pues en realidad pues todos estos proyectos como de escritura, yo usualmente solo escribo como en respuesta como a algún tipo de invitación o Ujú. de como que no soy como escritor en el sentido de que tenga que escribir así como no escribo si no me toca, digamos. Sí, Um, claro. mm, Tufi, muchas gracias por habernos dado esta entrevista, ¿oíste? Y pues nada, espero como volver a hablar contigo pronto, ¿vale? vale, gracias a ti, qué pena hablar tanto.